Atarraya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Jueces menores y urgencia revolucionaria, por Eugenia Molina. La renovación de la historia política ha mostrado cómo las estrategias implementadas para convencer a la población de adherir a la causa de la libertad durante la Revolución por la Independencia rioplatense fueron diversas y complementarias. Desde los sermones patrióticos exigidos a los curas, pasando por la reproducción de formatos literarios para un público amplio en la prensa y los catecismos políticos, la conformación de una liturgia que fijase la memoria revolucionaria y el estímulo de asociaciones que aportasen a la pedagogía cívica de sus miembros. También el reclutamiento en fuerzas milicianas o de línea creó sus propias condiciones de inculcación ideológica, pues como se ha mostrado, la experiencia militar permitió ir configurando una identidad rioplatense distinta de la americana, pero también superadora de las pertenencias locales de la patria chica. Y claro, cuando la percepción no fue suficiente, la represión hizo su parte, castigando opiniones y comportamientos opositores, desplazando y recluyendo a los sospechosos e interviniendo para cortar de raíz las supuestas o reales amenazas internas. Lo interesante es que en todas estas estrategias estuvieron presentes jueces menores con diferentes jurisdicciones. Ello no es extraño, pues tenía que ver con su responsabilidad en el orden y la tranquilidad dentro de un paradigma jurisdiccionalista de gobierno cuyo objetivo era hacer justicia, es decir, dar a cada cual lo que le correspondía según su estado y calidad. A fines del siglo XVIII se introdujo en Mendoza la figura de los alcaldes de barrio, un instituto derivado del modelo madrileño pensado para un ámbito estrictamente urbano como parte de una proyectiva racionalizadora del espacio con el fin de optimizar su vigilancia. Así, desde 1773, el Cabildo mendocino comenzó a nombrar estos jueces menores, primero para zonas aledañas a la plaza central y luego para parajes más alejados. Para 1784, si bien el número había variado, al igual que los criterios para distribuirlos en el territorio, se logró un mínimo de equipamiento institucional de la jurisdicción, aunque luego de esa fecha desaparecieron de las actas capitulares. Iniciado el proceso revolucionario en 1810, el Cabildo, con acuerdo del teniente de gobernador, tomó ciertas medidas para racionalizar el ordenamiento espacial urbano, estableciendo allí a alcaldes de barrio a la cabeza de flamantes cuarteles. Esta medida resultó fundamental y novedosa. Por una parte, porque hasta ese momento la justicia de la ciudad había estado a cargo solo de los dos alcaldes ordinarios. Se tomaba ahora esta medida para miniaturizar el espacio urbano y hacer más eficaz la vigilancia. Por otra, era relevante porque reintroducía ese instituto de origen madrileño, proyectado en sus orígenes para optimizar el control de la población en sus más diversos aspectos, desde los sanitarios y morales hasta los más vinculados con la movilización política. En este sentido, es curioso que, al poco tiempo de haberse restablecido la alcaldía barrial, ella misma se hubiese convertido en protagonista de una efervescencia pública que mostraba cómo la revolución en esta periferia al pie de la cordillera de los Andes se hallaba muy conectada con el proceso político regional. En efecto, en mayo de 1811, estos jueces menores que comenzaron a denominarse decuriones, un nombre de ascendencia romano-clásica que daba cuenta de la retórica republicana revolucionaria, protagonizaron una movilización que amenazó con adquirir tintes similares a lo ocurrido en Buenos Aires los días previos. Un grupo de vecinos buscaron movilizarse a través de sus decuriones barriales, generando rumores que terminaron con un sumario informativo. Así, los alcaldes menores que debían cuidar el orden en sus cuarteles se habían convertido ellos mismos en cabeza de una acción subversiva en la opinión de las autoridades superiores. Y si bien esta denuncia fue negada cuando los llamaron a declarar, no deja de ser sugerente como referencia de la efervescencia pública mendocina. De hecho, al año siguiente, en 1812, comenzó con un bando capitular en el que, además de requerirse el cumplimiento de órdenes ya repetidas sobre el control de las relaciones comunitarias, se prohibía recoger firmas en el vecindario a favor de cualquier individuo o del cabildo, pues se estipulaba que ello debía hacerse por intermedio del síndico procurador. También se enumeraban acciones que pasaban a considerarse opositoras, o al menos sospechosas: hablar mal del gobierno, criticar sus medidas, brindar por los enemigos, hacer reuniones.
en este bando de gobierno aparecía el inédito binomio orden público, con un sentido que, si remitía al gobierno político de esta ciudad, es decir, al sentido tradicional de policía como cuidado y buen mantenimiento de las condiciones materiales, sanitarias y espirituales de la ciudad, introducía una alusión clara a la movilización pública generada por la revolución. Incluso, semanas después, otro documento estableció disposiciones que, si recordaba viejas reglas de convivencia coloniales, como el registro de residentes, ocupaciones, control de la movilidad de las personas, abasto de aguas, en otros aspectos daba cuenta del nuevo contexto político, pues exigía entrega de armas, rondas nocturnas, evitación de reuniones de los enemigos del Estado. De hecho, otro bando más volvió a insistir en la prohibición de corrillos, exhortando a la unión de españoles y americanos e imponiendo una estricta vigilancia sobre los discursos públicos. Todo este control de palabras y gestos fue encargado a los decuriones como responsables del cumplimiento del ordenado, a quienes, además, se les precisaron funciones de justicia menor. A diferencia de otros contextos rioplatenses en donde se mantuvo una distinción institucional según el territorio, en la jurisdicción de Mendoza pronto se produjo el uso indistinto de decurión y alcalde de barrio para estos jueces menores que ejercían su cargo en cuadros urbanos, aledaños a la ciudad o mucho más alejados de esta, hasta la frontera indígena en el sur, en el fuerte de San Carlos. Su cantidad y su distribución espacial parecen haberse estabilizado hacia 1814, para 11 cuarteles urbanos y 37 cuarteles de extramuros y campaña. Para entonces era claro cómo la revolución no solo atravesaba las prácticas judiciales de estos jueces menores y las representaciones que las sustentaban, sino que se las utilizaba como recurso de disciplinamiento en el marco de un contexto de guerra. De modo creciente, los decuriones debieron informar sobre la opinión de los vecinos de su cuartel cuando las autoridades superiores lo solicitaron. Así, la función de policía que también desempeñaban ya no solo tenía que ver con el sentido tradicional de tranquilidad, sino con el nuevo sentido que orden público comenzaba a tener, pues se trataba de evitar reuniones que pudiesen desestabilizar las situaciones institucionales locales, incluso por medio de la palabra, como muestran los esfuerzos desesperados por mantener monopolizada la circulación de la información y el temor que despertaban los rumores como potenciales factores de desequilibrio político. Pero, a la par de estas responsabilidades, los decuriones sumaron otras. Una fue reclutar hombres para las fuerzas de línea. Enviaban listas de enrolados de su cuartel y de los exceptuados, persiguiendo desertores y convenciendo a la población del patriotismo requerido. También fueron encargados de ejecutar los bandos que reprimían la traición a la causa de la libertad o el colaboracionismo con el enemigo, recaudar las contribuciones exigidas por los gobiernos de Buenos Aires o por San Martín para la formación y luego el mantenimiento del Ejército de los Andes. Todas estas responsabilidades colocaban a los decuriones cada vez más bajo la subordinación de los tenientes de gobernador primero y los gobernadores intendentes después. Y si bien eran elegidos anualmente por el cabildo y eran dependientes de los alcaldes ordinarios en materia judicial y en algunas tareas que podían calificarse de policía en el sentido tradicional, como la sanidad, la limpieza, el abasto de aguas, la moralidad, el registro de la población, también es cierto que las exigencias de conseguir hombres para las fuerzas militares, recaudar cargas impositivas y vigilar opiniones y comportamientos los pusieron bajo égida gubernamental cada vez más. En este sentido, la aceleración del proceso político iniciado en 1810 favoreció este desplazamiento de la subordinación desde el cabildo hacia el gobierno, y la gestión sanmartiniana terminó por consolidarlo. Fue San Martín quien, en el contexto de organización de la defensa ante una potencial invasión realista desde Chile primero y de la formación del Ejército de los Andes después, terminó por convertir a los decuriones en agentes gubernamentales. Los libros copiadores conservados hasta hoy dan cuenta de una regular correspondencia, casi diaria en ciertas coyunturas, a través de la cual San Martín I y Luzuriaga, su sucesor después, detallaron a los decuriones las tareas que debían cumplir en sus jurisdicciones, los reprendieron por sus faltas, les exigieron mayor celo en sus labores y los comisionaron para cuestiones específicas. De tal modo, el decurionato, nacido dentro de un paradigma de gobierno de jueces tardo-colonial, comenzó a transitar trayectorias novedosas,
tanto en su línea de dependencia jerárquica de autoridades como en el contenido de las responsabilidades que se les sumaron a las de justicia y policía que ya ejercían, e incluso resignificando esta última función. Toda esta trama de cargas que los decuriones debieron cubrir durante los años entre 1810 y 1819 tendría que ver, no obstante, con un elemento clave para el éxito de la causa revolucionaria: la construcción de su propia legitimidad. En efecto, la progresiva militarización de la sociedad local, acelerada desde 1814 por la derrota patriota chilena, que amenazó con una invasión realista desde el oeste a la ciudad de Mendoza, generó un complejo problema a los gobiernos revolucionarios locales. La vigencia de un paradigma de jueces y de la concepción estamental de la sociedad, en la cual la calidad socioétnica definía el estatus jurídico de las personas, estuvo atravesada por la consolidación de una, por momentos, novedosa noción de orden público, conectada con la creciente tendencia a concebir el poder gubernamental como una capacidad ejecutiva que buscaba imponer sus órdenes sobre el cuerpo social. Es claro que se trató de una situación de emergencia, dada por un contexto de guerra que requería ingentes cantidades de hombres, dinero y artículos para sostener las fuerzas militares y milicianas. Sin embargo, no se puede dejar de marcar cómo, al menos desde 1812 y más aún desde 1814, las sucesivas autoridades intentaron controlar opiniones públicas y privadas, conductas y circulación de la información para fortalecer la credibilidad de la causa de la libertad y, con ella, obtener la obediencia de una población cada vez más afectada por los enrolamientos y el pago de contribuciones. Y para ello apelaron a los jueces menores, quienes, debido a su proximidad a la gente, estaban habilitados para una vigilancia más eficiente y el cumplimiento de las órdenes de gobierno. Así, no se trataba solo de vivir dentro de un nuevo orden político, el cual por momentos se decía republicano y por otros prefería más insistir en su ruptura con el pasado español, sino de hacer creer en el poder de quien lo detentaba y en la legitimidad con la cual lo ejercía. 3 expedientes judiciales que se iniciaron a partir de sucesos ocurridos en cuarteles rurales, alejados del cargo urbano, permiten mostrar que la incidencia de la vigilancia ejercida por los decuriones era constante también en territorios distantes de la sede del gobierno intendencial. La lectura de estos casos evidencia cuestiones ya referidas: el rol clave de estos jueces menores y comisionados en la trama de las relaciones comunitarias. Muestra en qué medida las cargas que la guerra impuso a la población generó quejas que hacían temer la crisis de una legitimidad en construcción y con ella una crisis de obediencia. Y permiten observar también de qué forma las responsabilidades de estos jueces menores creaban márgenes de acción que habilitaban conductas abusivas. Haremos ahora una breve descripción de los casos para después reflexionar sobre los aspectos enunciados. El primer caso podría titularse Reclutamientos negociados. En diciembre de 1815 se inició causa al decurión de un cuartel rural, al teniente de alguacil de la ciudad y a un convencionado por malversación en sus empleos. Causa llevada en el marco de la justicia militar con sentencia final del auditor de guerra. Se los acusaba de haber cambiado un hombre de bien, vecino de la ciudad y útil al Estado, por un vago y malentretenido, mediante una corta gratificación cuyo cobro generó problemas por la resistencia del beneficiado a pagar su rescate. El asunto implicó también al alcalde de segundo voto, quien exigió el saldo de la deuda y luego la prisión del remiso a cumplir su compromiso. Según las confesiones, parecían ser comunes estos intercambios de reclutas sin conocimiento de la superioridad ni órdenes previas. De tal forma, el decurión acusado había ido inicialmente al cuartel a liberar a un peón cuando se encontró con la mujer que le solicitó llorando su mediación para sacar a su yerno. De hecho, el teniente de alguacil se había acercado por otro encargo de salvataje que no se había concretado solo porque ya el sujeto en cuestión había logrado salir del servicio. El decurión se consideraba facultado para reclutar vagos y estaba convencido de que podía hacer estos cambios apoyándose en la jurisdicción que ejercía. Así, tanto el decurión como el teniente de alguacil creían que con estos reemplazos de hombres decentes que cumplían con sus obligaciones por otros ociosos, hacían un bien, por cuanto no disminuían la recluta y aseguraban al mismo tiempo que los hombres de familia fueran reemplazados por vagos.
En este registro era claro que una acción podía ser considerada legítima, no siendo legal, si entendemos esto último como estipulado por la ley o la norma dictada, pudiendo basarse la costumbre del lugar y las prácticas habituales. En el argumento del decurión y el alguacil, el bien público se ubicaba por encima de cualquier bien particular, de allí que consideraban más beneficioso restituir un hombre honrado a su familia a una costa de actuar sin ordenanza previa. Y si bien se puede alegar que con ello solo buscaban defenderse en el escenario judicial, el hecho de que también quedase implicado un alcalde de segundo voto que no obtenía nada del cambio de reclutas, da cuenta de que esa confusión entre lo legal y lo legítimo estaba en el ambiente, lo que claramente se vinculaba con las nociones sobre lo justo y lo injusto atravesadas por el discurso revolucionario. No obstante, fue indubitable la gravedad con la que estos comportamientos fueron evaluados por la superioridad, por cuanto consideraron que desacreditaban la autoridad, poniendo en entredicho la justicia de la causa revolucionaria y la legitimidad del orden político que se intentaba construir. El fiscal a cargo contextualizó políticamente el delito de prevaricación y su castigo con la exoneración del cargo, situándolos dentro de un régimen republicano. Afirmaba que en tanto la infamia sobre la opinión del ciudadano era más intensa en este orden que en uno monárquico, debía moderarse la punición de los jueces implicados. De todos modos, el auditor de guerra los consideró corruptores de la magistratura que desempeñan y, por tanto, acreedores a 15 días de servicio en el fuerte de San Carlos, más el pago de una multa que se entregaría al supuesto vago reclutado. La segunda historia podemos titularla Una joven desenfrenada. Muy pocos días después del suceso anterior, ya en enero de 1816, una serie de acontecimientos en la vida lejana de Coro Corto también fue objeto de un sumario. Se denunciaron los dichos escandalosos contra la causa manifestados por una joven, pero también dejó abierta la sospecha acerca de los posibles abusos del juez menor de ese paraje. En un oficio dirigido al cabildo en ejercicio de la gobernación, el alcalde del lugar daba cuenta de varios hechos ocurridos en su jurisdicción, entre ellos las declaraciones de un español europeo y su hija, la cual había vertido palabras delante de él y otros. Según este juez menor, a los españoles solo debía dejárseles los bienes estrictamente necesarios para su subsistencia, pues de lo contrario, todo lo quieren componer con regalos. ¿Qué había ocurrido? Al parecer, el problema había comenzado cuando una conversación sobre cierta carga de tejidos que venía desde la jurisdicción vecina provocó los polémicos comentarios de la joven, quien sostuvo que el gobierno le había quitado a su padre español unos potreros y que a los sarracenos, como se les decía justamente a los españoles, se les robaba. Uno de los asistentes le había replicado que también los americanos pagaban sus impuestos, lo que aquella negó rotundamente, generando la intervención del alcalde en cuestión, quien intentó aplacarla, aunque provocando el efecto contrario, pues la chica sostuvo que nadie la hacía callar y que aun cuando la ahorcasen no cerraría su boca. De hecho, siguió firme en su posición, en tanto en su testimonio afirmó que sus dichos contra la patria y el gobierno los había expresado de su propio motivo, no por consejo o enseñanza de algún europeo o americano. Frente a esta situación, el citado alcalde la condenó a 25 azotes y su padre, para evitar su aplicación, intentó conmutar la pena por la entrega de unos animales, asegurando a algunos interlocutores que si el juez no aceptaba el arreglo, iría ante el gobierno para dar cuenta de que éste intentaba castigar a su hija solo porque la andaba cortejando sin resultado, hecho del cual ya se había quejado al cura. En este caso también hay varias notas para marcar. Por una parte, muestra cómo las contribuciones eran materia de conversación pública y de discusiones para criticarlas o para sostener su legitimidad, como medio necesario para defender a la patria, convirtiéndose en piedra de choque de la resistencia de los vecinos a obedecer los reiterados llamados al sacrificio común. Por otra parte, revela que el mutuo control de las opiniones se había convertido en una práctica comunitaria habitual, ya que los testigos intentaron definir su postura frente a los dichos subversivos de la joven, sobre todo el alcalde, quien debía vigilar este tipo de discursos y estar atento a la detección de verdaderos opositores. Además, revela que el mismo orden revolucionario fue generando intersticios por los cuales los sujetos pudieron desplegar sus estrategias para lograr fines tanto personales como públicos.
Así, si el español había pensado negociar la conmutación de la pena de su hija con el juez, intercambiando animales por azotes, este mismo pudo quizá intentar usar su vara para obtener el beneplácito de una doncella. En definitiva, las necesidades de la patria parecían autorizar una serie de conductas cuya legitimidad resultaba dudosa para los mismos que las ejecutaban o las sufrían. El último y tercer expediente podríamos denominarlo por culpa de una sequía desbordada. Se inició varios años y meses después de los anteriores, en 1819, cuando la causa revolucionaria parecía ya consolidada. En este caso, se trataba de salir al cruce de palabras injuriosas al gobierno en un contexto semipúblico e intermediando otra vez la presencia de un juez menor. El conflicto había ocurrido en una nueva población establecida en barriales a unos 30 kilómetros al este de la ciudad, cuando un vecino llamó al juez para que contuviese la inundación de la sequía de su casa y solicitó a los asistentes que colaborasen para frenar el derrumbe. El comisionado, luego de intentar convencer por las buenas a un prisionero chileno para que ayudase en la reparación de la sequía, intentó luego forzarlo, y como éste se resistiera con arma en mano, lo amarró. El vecino bajo cuya subordinación estaba el prisionero chileno intervino a su favor, desatándolo mientras gritaba «¡Viva el rey!» y profería insultos contra las autoridades locales. El dictamen final sostuvo que un tan grave delito como el del chileno no era excusable por la embriaguez que decía tener al proferir los dicterios. Era necesario imponerle una pena arbitraria que sirviese de escarmiento a los individuos de esta nueva población. Establecía que debía ser paseado por la calle de la villa con una mordaza en la boca, reforzándosele el servicio al que estaba sometido como prisionero, y precisándose que el juez debía ejecutar la sentencia en presencia de todo el vecindario y del resto de los presos para que les sirviera de prevención. El sentido ejemplificador del castigo era claro, pues usaba como escenario a las calles de la villa en vías de construcción y apelaba al sentido literal de la mordaza como censura de discursos indeseables. Como muestra este caso, el rol de los jueces menores ya no solo tenía que ver con mantener la paz de las relaciones comunitarias y la buena conservación de los lugares comunes, en este caso una sequía, sino que tenían un papel clave en la construcción de un orden político en el que la patria y la justicia conformaban fundamentos de legitimidad. Debían defender ambas, no solo en los hechos, sino también en las palabras. Esa era su responsabilidad, en tanto en ello se jugaba la obediencia a quienes se debía gobernar. Pero estos tres casos han mostrado algo más. Esa obediencia debía ser negociada más allá de las declaraciones rimbombantes de bandos y reglamentos. Queda evidenciado cómo la coacción no garantizaba la subordinación de la población. Los jueces menores debían prever que su ejecución de órdenes o el cumplimiento de sus tareas podían generar rechazos, abiertos o tácitos, evasión o simplemente indiferencia, desplegando su agencia a partir de una evaluación de todos estos posibles efectos según la trama de factores sobre la cual debían actuar. De esta forma, si la justicia había sido durante el orden político colonial el engranaje que lo sostenía, justificaba y reproducía, ella siguió siendo clave durante la esforzada configuración del régimen revolucionario. Ello no quiere decir que no se produjeran transformaciones, tanto a nivel de las prácticas como de las representaciones, en la medida en que las relaciones sociales se hallaban atravesadas por muy diversos procesos, entre ellos una amplia militarización, que hacen impensable considerar que el antiguo gobierno de jueces, tal como había sido heredado, persistiría con las mismas características. Así, los esfuerzos por construir legitimidad revolucionaria tuvieron en los decuriones un recurso fundamental, por cuanto su proximidad a la población les permitía un conocimiento certero de las relaciones comunitarias, en las cuales el impacto de la revolución y la guerra fue rotundo, lo cual conformaría una pesada herencia para los gobiernos provinciales posteriores a 1820.